Hola, soy el doctor Miguel, continuando con el desarrollo de los exámenes de residentado médico oficiales tomados por CONARE. Hoy vamos a desarrollar el examen que se ha tomado en el año 2022, la parte B. Comienza el examen en residentado médico 2025, ¿no? Bien, primera pregunta, nos dice un varón de 50 años es llevado a emergencia por dolor intenso 10 de 10 a nivel de primer dedo de pie derecho. Antecedentes, HT en tratamiento triple, al examen deshidratado, orientado en tiempo-espacio, articulación metatarsofalágica de primer dedo de pie con eritema, incremento de temperatura local y limitación al movimiento. ¿Qué fármaco es el causante de todos estos hallazgos clínicos? Miren, este es un paciente que nos dan con un diagnóstico o un antecedente de HTA y desarrolla un cuadro de artropatía, una monoartritis, ¿no? Una monoartritis. Cuadro típico de una gota, ¿no? Una gota. La gota es una enfermedad inflamatoria que se produce por precipitación en la sinovia en la articulación, en este caso, de cristales durofosfato monosódico, que es de ácido úrico, ¿no? Entonces, para nosotros ver la gota, los factores de riesgo, hay una gota primaria idiopática y una gota secundaria. Entonces, dentro de la gota secundaria están justamente los fármacos de otras enfermedades, ¿no? La gota secundaria. Ahí está también la menopausia. Si nosotros vemos la epidemiología, cómo es la presentación de una gota bimodal. Primer pico de presentación más frecuente es entre los 30 y 40 años. Y el segundo pico es entre los 60 y 70 años. El primer pico es más frecuente en varones. ¿Por qué es más frecuente en varones? Porque los estrógenos tienen un papel protector. Ahí te vas a dar cuenta por qué. En cambio, a partir de 60 a 70 años ya es igual de frecuencia en hombres y en mujeres. Entonces, este paciente tiene una podagra. ¿Qué es la podagra? Pues una crisis aguda que se ha generado por depósito de cristal hidrofosfato monosódico en la primera articulación del pie, del primer dedo. ¿Ya? Entonces, ¿qué fármacos podrías encadenar? Mira, si nosotros vamos a los diuréticos que actúan a nivel de la nefrona, vamos a ver que a nivel del túbulo contornado proximal, pues típico caso de la acetosalamida que inhibe la grasa carbónica. Más abajo, en la descendente gruesa, están los diuréticos osmóticos como el manitol. Luego vamos a ver ya a la ascendente gruesa, donde está ya actuando los diuréticos de asa, que es la furosemida. Bueno, inhibiendo la triple bomba, ¿no? Luego vamos a nivel del túbulo contornado proximal y ahí está actuando los diuréticos tipo tiacidas, que justamente actúan a nivel de este canal, sodio-cloro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos el mecanismo de la eliminación o el control del ácido úrico, vamos a ver que lo más frecuente que el ácido úrico, que aumente el ácido úrico en sangre, es que aumente la producción. Acuérdate que el ácido úrico es el metabolito final de las purinas, o disminuye la excreción, ¿no? Entonces los fármacos actúan justamente a ese nivel, disminuye la excreción. Entonces, a nivel del túbulo contornado distal es donde que inhiben la excreción de ácido úrico. ¿Ahí quién están? Están los diuréticos tipo tiacidas, están los diuréticos de asa tipo furosemida, está la niacina, ojo eso, y está también la aspirina. Entonces, todos esos diuréticos disminuyen la excreción de ácido úrico. Y por acá te voy a colocar en otro color, está también los estrógenos. Aquí es donde actúan. Entonces, ¿qué hacen los estrógenos? Pues le cambié de color. Los estrógenos aumentan la excreción de ácido úrico. Pero ¿qué pasa en una menopausia? Eso los estrógenos disminuyen. Por eso es que la menopausia es un factor de riesgo para desarrollar gota. ¿Por qué? Porque como no hay estrógenos, disminuye la excreción de ácido úrico. Hay que tener cuidado entonces en eso, ¿sí? O sea, a este nivel es donde se controla la eliminación de ácido úrico. Entonces aquí la clave correcta es la acetosalamida. Perdón, la hidroclorotesida, que es un diurético que actúa al nivel del túbulo contornado distal, ¿no? Y aquí te dejo algunas reacciones principales, algunas indicaciones y contraindicaciones de los diuréticos, bueno, los fármacos antihipertensivos de primera línea. Los tiacidas, acuérdate que los tiacidas siempre es una indicación en ancianos, en afroamericanos, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y sobre todo en pacientes que tienen osteoporosis. ¿Por qué? Porque acuérdate que el calcio se regula por la PTH y la PTH actúa a nivel principalmente del túbulo contornado proximal y distal. A nivel distal, ¿qué hace? Acá está, mira. Aumenta la reabsorción.
Contrariamente, las tiazidas, por ejemplo, aumentan la absorción de calcio. Contrariamente, la furosemida, los diuréticos de asa, aumentan la excreción de calcio. Conclusión de esto, la hidroclorotiazida te aumenta, te produce hipercalcemia. En cambio, la furosemida te produce hipocalcemia, porque aumenta la excreción de calcio. Por eso que acá los pacientes que tienen osteoporosis, osteopenia, un problema con la disminución de calcio es de primera línea, pues las tiazidas, ¿no? Las contraindicaciones gota, justamente lo que es el caso clínico que nos ha presentado, ¿no? Entonces en gota no se puede dar. Lo otro que debes saber es que en embarazo, y aparte de eso es importante, es muy importantísimo esto, en dislipidemias, no estaba indicado también en síndrome metabólico, ¿ya? En cambio, tanto los diuréticos tipo IECAS y ARA2 son muy similares sus indicaciones y contraindicaciones. Sabemos que actúan inhibiendo el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser de primera línea insuficiencia cardíaca, pues infarto agudo de miocardio, porque es un antirromador por excelencia, hipertensión arterial renovascular, enfermedad renal crónica, toda aquella condición que predisponga a proteinuria, siempre va a ser de primera línea, ARA2 y IECA, en ese orden. Diabetes mellitus, y ya sabemos que, bueno, las IECA aumentan las cininas. Las cininas producen angioedema. Entonces, por eso es que cuando produce todo angioedema se contraindica su uso y se usa en su lugar los ARA2, ¿no? Los ARA2, por eso intolerancia a los IECA o angioedema. ¿Ya? Las contraindicaciones, insuficiencia renal crónica, estenosis bilateral en arteria renal, y si es unilateral cuando el paciente tiene un solo riñón. Hiperpotasemia y embarazo. Date cuenta de algo muy importante. Para ambos aplica esto, mira. Pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular, mejor dicho, una enfermedad renal crónica avanzada, una tasa de filtración glomerular, por ejemplo, menor de 30, un potasio mayor de 5.5 o una creatinina mayor de 2.5, no se puede usar ni IECAS ni ARA2. Para los casos clínicos siempre te dicen que ahí se debe usar, por ejemplo, calcio antagonistas. Entonces, los calcio antagonistas se usa en HTA sistólica, en ancianos, en angina, pues, ¿no? Y ya sabes que no se debe usar con, por ejemplo, bloqueo AB, bradicardia o paciente que tiene una fiebre deprimida. Los beta bloqueantes igual son de primera línea, insuficiencia cardíaca congestiva, con fiebre disminuida, cardiopatía isquémica, taquiarritmias y condiciones, por ejemplo, que aumenten la actividad simpático-mimética, por ejemplo, en el hipertiroidismo para controlar la frecuencia cardíaca. ¿No? Y lo mismo contraindicaciones en broncoespasmo no se puede usar, ya sabes. Los asmáticos, por ejemplo, EPOC no se debe usar beta bloqueantes, excepto que sean cardioselectivos, ¿no? Bloqueo AB, bradicardias sintomáticas. Ya, intolerancia a la glucosa también, ya sabes, porque produce hiperglicemia. Produce hiperglicemia los beta bloqueantes. Los otros bloqueantes están indicados en cambio cuando hay hipertrofia benigna de próstata. Y acuérdate que siempre es una de las contraindicaciones o uno de los efectos secundarios importantes es la hipotensión secundaria. Entonces, todos esos son los principales diuréticos o los principales antihipertensivos, ¿ya? Sus indicaciones y contraindicaciones. Entonces, la clave correcta es la alternativa E.